Ok, mis hermanos. Vamos a tratar de solucionar esta parte. Ok, mis hermanos. Vamos a tratar de solucionar. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ver si podemos restablecer el estudio en esta noche. Esperemos que sí. Ya vamos directamente al tema, mis hermanos. Si veo que se corta, mil disculpas, mis hermanos, pero tal vez no vamos a poder compartir hoy la palabra, pero esperemos que sí. En pantalla, mis hermanos. En pantalla está el tema. Dios quiera, mis hermanos, nos permita compartir este tema. El reino de Dios es el tema de esta noche, mis hermanos. Dios les bendiga. Disculpen el inconveniente, mis hermanos, que tenemos en estos momentos porque se ha estado trabando. Pero por ahí escríbanme, mis hermanos, los estoy leyendo para ver en sus comentarios si se está escuchando, mis hermanos, se está viendo, si no está trabada la imagen. He tenido problemas en estos últimos minutos con la imagen, pero ya me escribió alguien ahí y me dice que sí se mira. Esperemos que sí ya estemos ya bien aquí, hermanos. Ok, muy bien. Sí, mi hermana Yamina Vital, pasavoz, hermano Jonathan, se ve bien, hermano. Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Traigan su Biblia, mis hermanos, porque necesitamos la Biblia para sustentar lo que vamos a compartir. El reino de Dios, punto doctrinal número 15, mis hermanos, de nuestro ministerio Cristo Salva. Y en mis hermanos, ministerio, nosotros creemos firmemente que Cristo es en sí mismo el reino de Dios, anunciado, mis hermanos, por Juan el Bautista en su predicación, y la predicación que él decía, en este caso anunciaba que ya se había acercado el reino de Dios. Creemos firmemente en nuestro ministerio, mis hermanos, Internacional Cristo Salva, y yo creo que en muchas de las doctrinas cristianas, que Cristo mismo es el reino de Dios, anunciado por Juan el Bautista en su predicación, y anunciaba, mis hermanos, que ya se había acercado. En Mateo capítulo 3, en su versículo 1 y 2, acerca de la predicación de Juan, podemos sustentar este pensamiento, mis hermanos, de que en sí Cristo en sí mismo era el reino de Dios, es el reino de Dios y será el reino de Dios que era anunciado por Juan el Bautista en su predicación. Vean lo que dice, mis hermanos, la palabra del Señor. Mateo 3, capítulo 1, 3, versículo 1, versículo 2, dice de esta manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nota, mis hermanos, es muy importante lo que voy a decir. Si se dieron cuenta, yo acabo de mencionar que dice allí, en la palabra del Señor que tenemos aquí en nuestras manos, Reina Valera, ahorita voy a buscarla aquí en la Católica para ver qué nos dice la Católica, pero nos dice ahí el reino de los cielos. Yo quiero dar un comentario ahí, mis hermanos, porque van a echar a volar su imaginación aquellos que creen que el reino de Dios será en los cielos. Pero vean el contexto. Necesitamos saber qué es lo que está diciendo Juan, mis hermanos, acerca de esto. Déjenme encontrar la Católica. En la Católica, mis hermanos, que aquí voy a poner en pantalla, pueden ver, aquí está la Virgen, quiere decir que es la Católica. Dice así, 3:1. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista y predicar en el desierto de Judea. Ese era su mensaje. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Y aquí es donde quiero dar la connotación. Dice el reino de los cielos. Claramente estoy de acuerdo con lo que dice allí, pero no está diciendo que el reino de Dios será en los cielos, sino que el reino de Dios se estaba acercando. Voy a poner los dos pensamientos de las dos escrituras, dos versiones, en uno solo. Juan dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo. Juan 1, en su capítulo 1, en los versículos del 1 en adelante, dice que
la luz había venido a este mundo y que ya estaba con nosotros. ¿Y de dónde había venido la luz? La luz había venido de la divinidad de Dios que está en los cielos, allá donde está el reino de Dios. En los cielos está el reino de Dios y ya se había acercado de los cielos a la tierra. Dice Juan que vino, más en la católica dice de esta manera, dice que Cristo vino a lo suyo. La católica dice vino a la tierra, vino a su mundo, así dice, vino a su mundo, dice, y su pueblo no le recibió. Está un poco más entendible la católica. Dice, vino a lo suyo nosotros, y lo suyo dice ahí, vino a la tierra, dice, y su pueblo no le recibió. Y en la versión Reina Valera dice, y no le recibieron. ¿Quién no le recibieron? La gente. ¿Y de dónde venía nuestro Señor Jesucristo? Venía de los cielos. Por eso en esta connotación aquí dice Juan el Bautista, en la versión Reina Valera, puedes echar a volar tu imaginación que el reino de Dios está en los cielos. Pero muchos creen que ese reino de Dios va a permanecer en los cielos y que nosotros, según dicen algunas versiones, algunas doctrinas y algunos evangelios, porque así lo están predicando, de que cuando la gente sea arrebatada, según ellos, dice que nosotros vamos a ir a los cielos y que allá vamos a estar caminando en nubes. Si vamos a estar caminando en nubes, ¿para qué necesitamos calles de oro? Si vamos a estar caminando en las nubes, flotando en las nubes, ¿para qué necesitamos calles de oro? Dice la palabra, hermanos, la palabra lo dice, que Cristo vino de los cielos, fue enviado de los cielos a esta tierra. Y él mismo era el reino de Dios. Dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. Pero también, mis hermanos, debemos de ver más allá a lo que está escrito allí. Se ha escrito que es el reino de los cielos, pero no está diciendo que el reino va a ser en los cielos. El reino venía de los cielos a esta tierra. Y después, cuando Cristo asciende, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, pero el reino de Dios todavía no ha descendido. Pero en Apocalipsis, cuando dice la palabra que habrá cielos nuevos y tierra nueva, dice Juan que vio descender de los cielos la nueva Jerusalén y estaba haciendo, hermanos, estaba poniéndose en esta tierra. El reino de los cielos vendrá a esta tierra, a establecerse en esta tierra. Desde del primer versículo, mis hermanos, sabemos que los cielos y la tierra, mis hermanos, son dos cosas separadas. Dice el primer versículo, Génesis 1:1, dice, y creó Dios los cielos, ¿y qué más creó? Planeta Marte, Mercurio, ¿o qué creó? Creó la tierra, los cielos y la tierra. Los cielos dice que es el aposento de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Así lo dice la palabra en las profecías. Y entonces, ¿para qué Dios va a tener una tierra si no la va a utilizar? Porque desde el primer momento que Dios hace el plan, la tierra ya estaba en el plan. Por eso Adán y Eva no los puso en las nubes para que caminaran en las nubes. Los puso en la tierra, en un Edén terrenal, para que aquí habitaran. Para que esa creación de Dios que fue Adán y Eva en el principio, ya tenían su lugar. Y dice la palabra que el Edén regresará, mis hermanos, otra vez, pero no va a ser allá en el cielo, o sea que la gente no va a estar caminando en nubes. ¿Para qué necesitamos calles de oro y mar de cristal? ¿A poco el mar va a estar flotando también allá en las nubes? Claro que no, mis hermanos. Es algo coherente lo que estoy diciendo, a menos de que ahí me escribas y me des versículos bíblicos que sustente que el reino de Dios va a ser en los cielos. El reino de Dios es terrenal. La nueva Jerusalén desciende, me voy a ir, no está en el tema. No está en mis apuntes, pero lo tengo aquí en la Biblia, entonces vamos a la Biblia.
Y vamos a Apocalipsis, en su capítulo 21, mis hermanos, acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice cielos nuevo y tierra nueva. Vea, cielos, tierra. Y luego Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Misma palabra, del principio de la creación con el fin, mis hermanos, de los tiempos. ¿Se dan cuenta que existe todavía la tierra cuando Cristo venga en gloria y majestad? Dice que esta tierra será destruida cuando ya venga Cristo. Dice que los cielos arderán, que el cielo aquí terrenal arderá a la entrada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dice allá Pedro, lo dice también Judas. Y entonces, mis hermanos, ¿de qué está hablando el Señor? Vean lo que dice la palabra del Señor. 21, capítulo 21 de Apocalipsis, en su versículo 1 en adelante, de esta manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Juan. ¿Para qué Dios va a hacer una tierra nueva si no la va a utilizar? ¿Para qué? Vuelvo a preguntar. Es una pregunta retórica. ¿Puede cualquiera contestarla? Pónganme sus versículos ahí, si piensan, hermanos, que si va a ser en los cielos. Dice, ¿para qué, hermanos, va a tener o va a crear Dios una tierra nueva si no la va a utilizar? Voy a poner así en contexto para aquellos que creen en la Navidad. Es como si un arbolito tuviera su esfera. Nada más de adorno la va a tener la tierra. Como una esfera de adorno va a estar nada más allí. Si va a ser en los cielos, vamos a andar pisando las nubes. ¿Para qué tiene la palabra aquí cielo nuevo y tierra nueva? Estoy en Apocalipsis, versículo 1, que todavía ni he alcanzado a leer, porque yo quiero leer lo que dice Isaías acerca de eso mismo. Cielos nuevos y tierra nueva. Lo puedes constatar en el capítulo 65 de Isaías, hablando acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y dice así, 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Entonces sería una falsa profecía del profeta Isaías y una falsa palabra y profecía del apóstol Juan, que también fue un profeta. Al último, mis hermanos, Dios le dio esa autoridad de tener profecía en sus labios. Y luego dice así, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, dice 65:17 de Isaías, pero también lo dice en el 66, versículo 22, y dice de esta manera, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, permanecerán, no como una esfera en un pinito de Navidad, nada más de adorno. Lo va a utilizar el Señor, va a utilizar la tierra, claro que sí, dice aquí, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día sábado a día sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea, que en el reino de Dios, en los cielos nuevos y tierra nueva, en los cielos nuevos y tierra nueva, ya en el reino de Dios, hasta el día sábado se menciona que ese día va a ser el día de reposo, el día de congregación, como lo mencionan mis hermanos, las profecías. Dice que es santa convocación del pueblo, dice Levítico y también Deuteronomio, que se reunía el pueblo en día sábado para adorar al Señor. Igualmente en el cielo nuevo y en la tierra nueva se unirán los justos, los que fueron salvos, una vez por semana a adorar al Señor, y dice sábado, totalmente. Lo dice el más clarito la católica, porque lo dice sábado a sábado. La versión Reina Valera dice día de reposo, pero es lo mismo. Y entonces vean, me fui hasta Isaías, porque lo que Isaías dice, Juan lo tiene que reafirmar. Lo que Daniel dice acerca de la cuarta bestia, Juan lo tiene que reafirmar. Todo está al último en Apocalipsis. Lo que se habló en las profecías está en Apocalipsis, reafirmación de la palabra profética que se le dio a cada uno de los profetas. Entonces me fue a Isaías 65:17 y Isaías 62, 22 y 23, para 66, 22 y 23, para ver, mis hermanos, acerca de eso que dice. Cielos nuevos y tierra nueva. Vuelvo a poner la pregunta en retórica. ¿Para qué va a querer Dios una tierra nueva
si no la va a utilizar? ¿Será que va a ser adorno allá en el firmamento? ¿Vamos a estar caminando en nubes? Claro que no. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 21, para finalizar y reafirmar la palabra de Isaías, pero ahora en la boca de Juan, o en este caso, en la escritura de Juan, porque Cristo le dijo, escribe Juan, palabra cierta y verdadera, palabra veraz es esta, escríbela. No dejes que pase nada, escribe lo que te digo. Y Cristo mismo le estaba dando la palabra. Entonces, si no es así, entonces podemos ver que Cristo sería mentiroso. Pero dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir. Así que todo es cierto. El reino de Dios será terrenal, será en esta tierra nueva. Ya no será la tierra que veamos, será la palabra que será renovada. Claro que sí, por el poder de Dios, obviamente. 21, capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis, dice de esta manera, aleluya, hermanos, gózate. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, o sea, la santa ciudad que está en el reino de Dios. La nueva Jerusalén, ya no la vieja, porque ya no iba a existir. Descender del cielo. Vio a la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vuelvo a Génesis capítulo 1, pero ahora ya en su versículo 27 y 28. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, a imagen y semejanza hizo al hombre y a la mujer Dios, y los bendijo y les dijo, procread, henchid la tierra. Primer mandamiento de Dios para Adán y para Eva es que tuvieran, mis hermanos, lo que normalmente se conoce como relación sexual. ¿Para qué? Para procreación, para fecundar. ¿Para qué querría eso Dios? ¿Para qué querría tener nada más así? ¿Para llevarlos al cielo? ¿O para tenerlos aquí en la tierra como el pueblo santo escogido que él quería desde el principio hasta que el pecado, según, hermanos, acabó con el plan de Dios? Muchos mencionan y qué bárbaro con esa predicación que escuché, que acabó con el plan de Dios y que se tornó, mis hermanos, al lado de Satanás. Claro que no. Lo que pasó es que se truncó. ¿Sabes qué significa truncar? Es cuando uno va a una universidad y ya en el cuarto año eran 5 de carrera. El cuarto año terminas, te sales de la universidad y queda trunca tu carrera. ¿Por qué? Porque no la terminaste. Quiere decir que si hasta ahorita, en este momento que está el pecado aquí en el mundo, está truncado, mis hermanos, lo que Dios tenía planeado o tiene planeado desde la antigüedad. Pero Apocalipsis dice que se va a terminar ese plan. Y que eso allá dice Isaías, que todos los justos, aquellas personas que van a ser el pueblo escogido, el pueblo santo de Dios, también judíos, tanto gentiles y judíos, se vamos a unir por la sangre de Cristo y por su gracia. Vamos a estar los dos juntos allí y vamos a estar adorando a Dios, dice, en los cielos nuevos y tierras nuevas, y que cada sábado, hermano, el sábado, ni modo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que hasta en el reino de Dios, el sábado va a estar presente. ¿Sabías eso? No va a estar el domingo, hermanos. Ni va a estar el régimen católico, apostólico y romano. Ese se va a acabar, porque dice la palabra del Señor que nada más con el hálito de su aliento el Señor acabará con muchas cosas, mis hermanos. Entre eso se va a acabar todas estas falsas doctrinas que hay aquí y que tenemos, mis hermanos, en nuestras religiones. El reino de Dios. Creemos firmemente, mis hermanos, que el reino de Dios, según Juan el Bautista, se había acercado. Y claro que sí, porque lo acabamos de leer en Mateo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, se ha acercado el reino de los cielos. Y acabo de mencionar que es el reino de los cielos, así dice la palabra en la predicación de
Juan el Bautista, porque el reino venía de los cielos. El reino que es Cristo Jesús venía de los cielos. Dice, enviado de mi Padre de los cielos, dice el Señor. Y yo he vuelto otra vez a la diestra de él, dice, a la potestad que yo tenía cuando antes que fuera cielos. Pero la palabra dice que el reino de Dios va a descender. Cristo llega, mis hermanos, y sigue él proclamando después de Juan el Bautista, sigue proclamando el reino de los cielos, el reino de su Padre, el reino de él, mis hermanos. Cristo llega, ya como vimos en la palabra, Cristo llega y él sigue proclamando el reino de los cielos, el reino de su Padre, el reino de él. Y lo dice Mateo en su capítulo 4, versículo 17. Vamos a la escritura, mis hermanos. Espero que esta pequeña explicación haya quedado clara. Y si no estás de acuerdo, mi hermano, eres libre de escribir y poner ahí tu sustento bíblico, tus versículos, donde tú sustentas que el reino de Dios va a ser en los cielos, que vamos a caminar en nube y todo eso como lo dicen en las películas. Bueno, 4:17, mis hermanos, de Mateo dice de esta manera. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, se ha acercado. Cristo ya estaba, mis hermanos, predicando esto. Me gusta más la versión, y yo me voy a ir a ella, mis hermanos, que está adelantito, la versión de Marcos en su capítulo 1, versículo 15, lo menciona de esta manera. Vamos a leer el 14 también. En Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, dice de esta manera. Después de que Juan fue encarcelado, se había acabado ya el trabajo de Juan. Sabemos que después fue decapitado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de ¿quién? El reino de Dios. ¿Se dan cuenta que ya cambió? Ya no dice el reino de los cielos, dice ahora el reino de Dios. Y dice de esta manera. Y lo que decía Cristo cuando predicaba, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y se dan cuenta que el reino de Dios, ¿dónde está? En los cielos. Entonces este juego de palabras es donde la gente se confunde. El reino de Dios, mis hermanos, es el que está en los cielos. Hasta ahorita está en los cielos. Pero cuando Cristo desciende, él va a descender en gloria y en majestad, y llegará el tiempo que el reino que está allá en los cielos se va a estar en su aposento aquí en la tierra. Así dice la palabra. Así dice la palabra, que será puesto aquí en la tierra. Por eso ahora menciona a Cristo aquí en Marcos 1:15, dice que el reino de Dios, dice, se había acercado y que tenía la gente que arrepentirse y tenía que creer en este evangelio que estamos predicando, porque esta parte del reino de Dios es parte del evangelio. Ayer fuimos a predicar en una iglesia bautista y hablamos acerca del evangelio de Cristo. Eso nunca cambia. Así que no andemos cambiando el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo dice que será aquí en la tierra. Y luego hay denominaciones que andan peleando ese punto doctrinal. Les voy a decir algo. Me voy a poner imparcial. ¿Qué significa imparcial? No voy a tomar ni un lado ni del otro. Digamos que yo estoy en medio, aunque sé que estoy creyendo que es el reino terrenal. Aquí va a ser el reino que desciende del cielo. Pero digamos que soy imparcial. ¿Y qué creen? De repente Dios, en su absoluta voluntad y potestad, dice, ¿saben qué? Digamos, hermanos, no estoy diciendo que así es así. Digamos que Dios dice ya en su absoluta potestad, como Dios puede decir esto, esto y esto. ¿Y qué crees, hermano? Esa es la palabra de Dios. Pero como está escrita, no puede moverse. Pero digamos que Dios mueve su palabra. Y que se le ocurra, mi hermano, a decir, ¿saben qué? Ustedes que se van peleando. Ya ni va a ser en el reino, ni va a ser en la tierra. Nos vamos a ir a un planeta nuevo. Yo te digo que yo quiero ir a ese planeta nuevo.
Si Dios decide que me lleve allá, yo quiero ir. Si él dice que es en Saturno, pues me voy a Saturno, pero con él. Pero no dice así la palabra. La palabra dice, hermanos, que va a ser en un lugar. El lugar, mis hermanos, fue creado desde el principio. En Génesis 1:1, esta tierra fue creada para ti, para mí. Dios tiene ya su absoluta voluntad y la va a reformar, la va a renovar, como dice Isaías. Va a haber una tierra nueva donde el reino de Dios se va a aposentar. Su aposento será aquí en la tierra. Y dice que es de él. Es absolutamente de él. Absolutamente de él. Daniel 2:44 lo reafirma. Vamos allá a la palabra. Vamos a la profecía. Wow, ahora ya me fui con Daniel. ¿Será que también el profeta Daniel habla del reino de los cielos? Bueno, vamos a ver. Daniel en su capítulo 2, versículo 44. Oye, que no que Daniel nada más hablaba de las bestias y del reino que va a venir, ese que va a estar aquí en la tierra con el anticristo. No, también habla del reino de Dios. Dice así. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos, a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, mis hermanos. De manera que vistes que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en lo venir, y el sueño del verdadero y fiel su interpretación. Y menciona, mis hermanos, que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hermanos, me pongo a pensar, ¿por qué él va a tener que levantar un reino si ya lo tiene? ¿Para qué va a levantar otro reino si el reino de Dios ya lo tiene? Pregunta retórica. Aquellos que quieran contestar, hermanos. El Dios del cielo, dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Dice que va a quitar todo, consumirá y desmenuzará todo, a todos estos reinos, pero el de él, dice, permanecerá para siempre. ¿Para qué va a levantar otro reino Dios si ya lo tiene? Es buena, es válida la pregunta, hermano. Si tienes una respuesta, dame un versículo para ver por qué Dios tiene que levantar otro reino. ¿Para qué serán dos reinos entonces? Claro que no, hermanos. Es solo un reino. Y ese reino viene de los cielos, como el mismo Cristo dijo, que él venía de allá. Y ese reino que representa a él, porque él es el reino. El reino de su padre, se le dio toda la potestad al hijo de que ahora el reino es de él. Y él venía proclamando el reino de los cielos que se iba a venir a aposentar. No sé si se dice así, creo que está mal en la palabra, pero que iba a estar aquí, hermano, que iba a ser su aposento aquí en la tierra. Y dice que Dios iba a levantar un reino en esta tierra. ¿Para qué lo va a levantar? Si ya lo tiene. Es el mismo reino, mis hermanos. Solamente que ahora ya no va a estar en los cielos. Estará en la tierra. Estará en la tierra. Y para llegar a ese reino de Dios, mis hermanos, al reino de Dios, sigo con el estudio, a la mitad vamos. Para llegar al reino de Dios prometido por Cristo, debemos de ganarnos ese galardón de entrada a él. Vuelvo a repetir, para ese reino que estamos hablando, mis hermanos, para llegar al reino de Dios prometido por Cristo, porque Cristo lo prometió. Cristo prometió que íbamos a ser coherederos de la promesa y que íbamos a ser también co-ciudadanos. Y hasta el último él dijo que íbamos a ser hasta hermanos de él y que íbamos a vivir con él. Debemos de ganarnos ese galardón de entrada a él. No se puede entrar, mis hermanos, a ese reino
si no hacemos la voluntad de Dios. La entrada para el reino es hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Y lo dice la palabra. Primera de Corintios. Vamos a la palabra, mis hermanos. Primera de Corintios, en su capítulo 1. Corintios, en su capítulo 1. Perdón, su capítulo 1. Capítulo 6. Primera de Corintios, en su capítulo 6, del 9 al 11, dice de esta manera. ¿Listos? Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de los homosexuales. Disculpen, hermanos, si es mi palabra, pero como no es la mía, es la de Dios. Escrito está que ni el homosexual, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Vieron que ya no dice el reino de los cielos? Y esto erráis algunos, o sea que si antes hacíamos esto, mis hermanos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios en su bautismo. Quiere decir que los que no hacen la voluntad de Dios, y si es, hermano, que tú y yo todavía no hemos sido limpiados, hermanos, o que ensuciamos la vestidura de Cristo, porque hemos sido limpiados en el bautismo, hermanos, si no sería falsa la palabra al decir que los pecados fueron perdonados por Jesús a la mitad, medios perdonados, no, fueron perdonados del momento cuando nosotros nos bautizamos. Y cuando nosotros nos bautizamos, los pecados desde ese día para atrás fueron borrados. Pero mis hermanos, siempre andamos metiendo las patas en el lodo y andamos ensuciando la vestidura de Cristo. Y entonces, para ser otra vez justificados y santificados, se necesita la palabra perdón para poder llegar a ese reino, para poder entrar a ese reino. Acuérdense que, hermanos, no es excusa, pero la palabra dice que hubo grandes personajes bíblicos que Dios usó y los tenía como líderes, como patriarcas, como profetas, como apóstoles, que también la regaron, voy a poner esa palabra. También, hermanos, se ensuciaron la vestidura de Cristo. Pero tenían que arrepentirse para poder, hermanos, retomar lo que tenían que retomar y lo que se tiene que retomar. Pero los que están en esa lista que acabamos de leer, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, quiero explicar un poco ahí la palabra afeminados, esas personas amanerados, que hablan como mujer, que se ponen pestañas, que se andan delineando las cejas, todo eso entra en el rango de afeminados, porque Dios te ha dado estas cejas, no necesitas delineártelas para que se vean mejor, no, hermanos, hasta se ven afeminados. Algunas personas le llaman hasta metrosexuales, le han puesto palabras, pero dicen por ahí más revolcada, pero es la misma. Sí, hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Dios te hizo varonil, Dios te hizo femenina. Por eso cuando te vistes de hombre y andas caminando así con músculo y todo eso, hermanos, ya te hiciste no afeminada, sino que ya te hiciste como macho, como dicen por aquí. Y todos esos cambios a lo que Dios ha puesto desde el principio se le llama afeminación, afeminado. Gente que quiere cambiar el curso que Dios te ha puesto en tu figura, en tu imagen. Dice Dios que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Estamos degradando, mis hermanos, como dice Romanos 1. Mis hermanos, estamos degradando lo que Dios ha puesto en nosotros. Claro que sí, ni me digan que no. Ni los que se echan con varones. ¿Qué se le llama a esos aquí en el modernismo? Se le llama homosexual. Me gusta la versión católica,
porque aquí no dice lo que se echan con varones. En la versión católica dice homosexuales. Por eso, hermano, si tú tienes versión católica y eres de la fe católica, lee tu Biblia, hermanos. Lee tu Biblia. Es una invitación. Al mismo tiempo, Dios te exhorta cuando estás escuchando este mensaje, de que si eres realmente de la fe católica, tienes una Biblia, que es esta. Te recomiendo la latinoamericana. La latinoamericana tiene un vocabulario muy bonito, hermano. Esa es Biblia católica. Y en 1 Corintios se lo voy a leer. 1 Corintios capítulo, y hasta se me fue. Capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Vean lo que dice Biblia católica. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así, versión católica. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hasta aquí dice reino de Dios. No os engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, que esa es la palabra para los afeminados, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Dice homosexuales. Echan varones con varones, pero también no se salvan, mis hermanos, las que son lesbianas. ¿Por qué? Porque aquí no la mencionan. Pero al no tener relaciones con lo que debe de ser un varón, con una fémina, una mujer, todo fuera de ese orden, la palabra lo llama como aberración. Porque Dios dispuso a Adán y Eva. Él no puso a Adán y Evo. Y él no puso a Adán y Adana. No. O en ese caso, Adán y Adán y Evo. No. Y Eva y Dana. No, así no fue. Todo eso fuera de orden. Dice que el Señor, que no heredarán el reino de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso este punto muy importante. Para entrar o para llegar al reino de Dios prometido por Cristo, debemos de ganarnos ese galardón de entrada a Él. ¿Y cuál es el galardón de entrada? Hacer la voluntad de Dios. Y una de las voluntades de Dios o parte de la voluntad de Dios es que si estamos en esta lista, estamos fuera de su voluntad. Así, más claro. Si estamos en esta lista, estamos fuera de su voluntad. Y si estamos allí, sabemos y lo estamos haciendo, retomemos el camino, hermanos. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Y buscarlo primeramente a Él, como dice Mateo 6:33. Mas primeramente buscar el reino de ¿quién? De Dios y su justicia. Vamos a leerlo literal. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Parte de su justicia es esta lista. Porque si estás dentro de esa lista, estás en la injusticia. Dios no es injusto. No, nosotros estamos en la injusticia. Pero si estamos en la justicia de Dios, ¿sí? Su palabra es justa. Su palabra es verdad. Su palabra es mandato. A muchos no les gusta esa palabra. Su palabra es mandato. Su palabra, hermanos, es guianza. Su palabra es corrección. Su palabra es instrucción. Su palabra sirve para redarguirnos, quiere decir ponernos a pensar 2, 3 veces lo que se está haciendo o lo que tal vez se va a hacer. Su palabra es para corregirnos. Y si estamos en esa lista, pues hay que corregirnos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:73. Dios, mis hermanos, Dios es el dueño de todo. Y como dueño de todo, mis hermanos, Él tiene la autoridad de decir, si esto es mío, aún tú, pues
Tienes que obedecer. Eso es de ley, mis hermanos. No estoy hablando de la ley, estoy hablando de ley. O sea, eso es cierto. Si Dios es el dueño de todo, incluyéndote a ti, y si la palabra Cristo te suena y la palabra Señor te suena, dice, mis hermanos, Pedro, cuando le dijo allá a los cristianos, en este caso a los judíos, al pueblo de Israel, que estaban allí escuchando la predicación de Pedro, y Pedro le dice, miren, a este que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y saben qué significa la palabra Señor? Significa amo, y al amo se le obedece. Al Señor se le obedece. Cristo ungido, Hijo de Dios. O sea que Cristo es el Hijo de Dios. O sea que Cristo, el Hijo de Dios, es el amo y Señor, tanto del universo como de la tierra. A Él se le tiene que obedecer. Entonces, Dios, siendo el dueño de todo, incluyendo, hermanos, incluyendo el reino, también le pertenece. Y así dice la palabra. Vamos al Antiguo Testamento. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Vamos a la palabra, mis hermanos. Tráete tu Biblia. Primera de Crónicas, perdón, capítulo 29, mis hermanos. Ustedes, esta palabra está muy bonita. Ahí ponla en tu Facebook, mi hermano. Está hermosa esta palabra. Primera de Crónicas, capítulo 29, acerca de que todo le pertenece a Dios, incluyendo su reino. Entonces, si el reino es de Dios, mis hermanos, y si nos ha dado la potestad, como dice Juan, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y también nos ha dado la potestad de que tanto como Dios y nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, que van a morar con nosotros y que van a morar en nosotros y que vamos a estar viviendo y que Él será nuestro Dios y nosotros, hermanos, seremos su pueblo. Esta palabra está muy hermosa. Dice así de esta manera. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, hermano. Sobre todo, las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos mis hermanos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, mis hermanos. Esta palabra sabe bien hermosa. Primera de Crónicas, perdón. Capítulo 29, mis hermanos, primeramente, mis hermanos, que escribe Crónicas. Menciona de esta manera, dice, tuya, oh Jehová, es la magnificencia. Esa es la palabra mayor que hay, magnificencia. Ya no hay una palabra más arriba en nuestro vocabulario. Dijera un pastor americano, no es pastor, bueno, puede ser que sea pastor, pero no sé si ustedes conozcan a Michael W. Smith, sí, que canta un montón de cantos en inglés, pero ya han sido traducidos en español. Entonces, Michael W. Smith dijo una palabra en uno de sus cantos cuando él estaba ministrando, y dice, no hay palabra alguna en nuestro idioma, lenguaje inglés, que pueda decirnos una palabra que abarque todo de lo que Dios es, sino que utilizamos palabras que tenemos como maravilloso, excelso, grandioso, bueno. Nos quedamos cortos. La palabra más alta se llama magnificencia. Y la aquí. Y dice la magnificencia. Y luego menciona lo que Él tiene, el poder. Y lo que Él emana, la gloria. Y lo que Él demostró en la cruz del Calvario, la victoria.
y el honor ante todos los hombres. Dice que toda rodilla confesará y toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará y todos le darán honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, dice, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Hasta se queda la palabra excelso muy bajita. No hay palabra en el lenguaje de español, en el lenguaje de latín, de inglés, de alemán, de portugués, italiano, francés, ruso. No hay suficiente palabra para poder darle significado a lo que Dios es, mis hermanos, sino que usamos el vocabulario que tenemos para darle la magnificencia a nuestro Dios. El reino le pertenece, todo le pertenece. Dios es el dueño tanto de los cielos como de la tierra. Y para él, mis hermanos, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque él es el creador del universo. No hay otro Dios. No hay otro Dios que sea creador. Los dioses, mis hermanos, son hechos de metal, de madera o de bronce, pero nosotros alabaremos el nombre de Jehová. Y aquí menciona el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová, mis hermanos, en otro tema, vamos a ver, mis hermanos, que es el mismo Señor Jesucristo. O sea, si sabemos que Dios, el Hijo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen relación con la deidad y que son solamente un solo Dios y que ese solo Dios hace lo que él hace con esas tres partes, porque así él lo ha decidido, podrá saber que el nombre de Jehová es totalmente nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo tenemos que estudiar para que lo analicemos muy bien. Debemos de nacer de nuevo, mis hermanos, también para estar en su reino. Claro que sí. La palabra lo dice que es parte. ¿Se acuerdan que dice Marcos 16:16? Dice que el que creyere y fuere que bautizado será que será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces debemos de nacer de nuevo. Claro que sí. ¿Para qué? Para que podamos entrar en ese reino. No puede entrar una vieja criatura. Dice que esa criatura debe ser renovada. Dice, revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Y el viejo hombre ya debe de desaparecer. Entonces, para entrar al reino de Dios, que va a ser nuevo, o sea, va a ser una nueva tierra, debe haber una nueva criatura. No debe de haber, mis hermanos, una criatura vieja. O sea, que en un odre viejo no puede haber vino nuevo, sino que en un vino, en el vino nuevo debe ponerse en un odre, en una, pues era como una canastita, mis hermanos, donde se ponía el vino nuevo. No se ponía vino nuevo en un cachape, dicen por acá en Guerrero, viejo. Se iba a podrir ese vino. Mas si está en uno nuevo, permanece ese vino. Así es, porque el Espíritu Santo debe de venir en algo nuevo. Por eso, primeramente es el agua. Ya que sale del agua, viene limpio el odre. Y entonces el Espíritu, que es el vino, entra en él, en un odre nuevo. Juan 3, versículo 3, dice de esta manera, para que entiendas un poquito más. Historia de Jesús y Nicodemo, muchos saben esto. Dice así, versículo, desde el 1, mis hermanos, que estamos estudiando, no te vayas, no seas como los días sábados y domingos, que estás viendo el reloj, porque ya son las 2 horas de tu culto y ya te quieres ir, hermano. No, mi hermano. Hay que estudiar. Nos aventamos películas, 2, 3 películas de 2 horas, 6 horas y no nos cansamos. Hasta queremos hasta otra, pero como ya es madrugada, nos duelen los ojos de tanto ver televisión. Pero cuando es de la palabra del Señor, le cortamos el tiempo a Dios. Dice así, capítulo 3, versículo, mis hermanos, 1 en adelante. Juan, había un hombre de los fariseos, mi hermano era fariseo, mira Nicodemo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, tenía feria, tenía mucho dinero.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, del reino de los cielos. Aleluya, hasta sale de ahí, hermanos. Como maestro, dice, has venido, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios contigo, con él, te menciona. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acuérdate que era fariseo, hermanos. Entonces era como, ¿cómo se le llama? Un mensaje subliminal, pero no lo entendía todavía Nicodemo. Y entonces Nicodemo, en su naturaleza humana, en su pensamiento, que tal vez, mis hermanos, hubiéramos estado en ese tiempo, le hubiéramos preguntado lo mismo. Tal vez hubiéramos apedreado a Cristo. Tal vez lo hubiéramos crucificado, hermanos, como dice un canto. Puede ser. Y entonces Nicodemo, mis hermanos, en su humanidad le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fariseo, mi hermano. Los fariseos estaban por la ley. El fariseo, el escriba, estaban por la ley. Ellos no creían en el bautismo. Ellos creían que la ley los iba a salvar. Y entonces, cuando se dan cuenta que esa ley que tanto amaban, tanto protegían y torcían, mis hermanos, los judíos hacían una torcedera de mandamientos. Los mosaicos, no los de Dios. Los mosaicos los torcían totalmente a su conveniencia. Vean un ejemplo. Dios dijo: no cometerás adulterio. Ese era un mandato de obediencia. Un mandato de obediencia. Pero ya en la ley de Moisés decía: no cometerás adulterio, porque si cometes adulterio te lapidamos. O sea, que el mandamiento de Moisés, aparte de que tenías que obedecerlo, pero no tanto obedecerlo, si tú lo desobedecías, tenía juicio y consecuencia, hasta muerte tenía. Así torcían. Entonces, la ley de Moisés es la que clavó nuestro Señor Jesucristo. Dice, esa ley que era un ayo para nosotros. Un ayo significa un dolor de cabeza cumplir. Ni los mismos escribas, ni los mismos hermanos fariseos, ni los saduceos cumplían con esas leyes. Pero ahí les da, como estaban arriba, pues nadie les decía nada. Por eso torcían. Entonces Cristo les vino a mover todo. Yo le digo, bueno, has oído en la antigüedad, no cometerás adulterio. Pues ahora te digo, ustedes que andan ahí torciendo, que nada más con que veas a una mujer y, hermano, la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Y les puso, hermanos, ahora sí como debería de ser, porque Cristo no vino a abolir lo que estaba escrito en la ley ni en los profetas, no los vino a abolir, él vino a cumplirlo. Y cuando al cumplirlo, mis hermanos, vino a decirles realmente cómo se deberían de cumplir. Entonces los fariseos creían nada más en la ley, pero Cristo viene aquí y dice: hey, tienen que hacer esto porque ahora también ha llegado la gracia y va un complemento, obediencia con gracia. Así debe de hacer. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis, hermanos, cuando sea ya toda la tribulación y todo, dice que los que estén con la paciencia, mis hermanos, aquellos que llegaron a la paciencia, me gusta la católica porque dice aquellos que aguantaron. Aquellos que aguantaron, dice, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo Jesús. Y luego dice que cuando esté, hermanos, Satanás, hermanos, o Satanás guiando a este poder político religioso que se va, hermanos, a poner al anticristo y todo eso, mis hermanos, dice que van a ir en contra de los ¿cómo se le llama? Del remanente, mis hermanos, del remanente de la iglesia.
que no somos nosotros. Y dice, ¿quiénes son ese remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús, o sea, la ley y la gracia. Totalmente, hermanos. Y se está hablando del tiempo final, ¿eh? ¿Por qué sigue los mandamientos? Pero no era ese mandamiento que tenía Moisés, que se le agregó al mandamiento, se le agregó juicio y muerte. Juicio y muerte. Por eso el mandamiento de Dios decía de esta manera. Pongan atención para aquellos hermanos que pues guardamos el sábado. El mandamiento dice acuérdate que hay un día. Decía así, simplemente era acordarse de que hay un día para consagrarlo y santificarlo, ir y adorar a Dios como en el tiempo antiguo, que era el sábado. Dice que Cristo iba a la sinagoga el día sábado, como era su costumbre. Él guardaba la ley, hermanos. Pues si él la escribió, tenía que guardarla. Y entonces, hermanos, el mandamiento dice, acuérdate y no hagas esto y esto y esto. Pero el mandamiento de Moisés decía, porque si no lo haces, dice, es muerte. Se ha echado del pueblo, lo echaban del pueblo, hermanos. Si rompías el mandamiento del sábado, lo echaban. Será echado del pueblo, decía el mandamiento de Moisés. Y también dice que con muerte ibas a pagar por haber quebrado el mandamiento de Dios. Así era la ley de Moisés. Era un ayo. Pero para nosotros no es un ayo obedecer a Dios, pero no mandamientos de hombres. Por eso es muy, muy importante ver que había un mandamiento que fue escrito en piedra y después se escribió en nuestros corazones. Y después se escribió en otros libros que eran los que escribió Moisés. Esos mandamientos que tenían ritos de sacrificios fue el que el Señor Jesucristo clavó en la cruz del Calvario. Debemos de nacer de nuevo, mis hermanos, como dice Juan 3:3, y vimos la historia de Nicodemo. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, mis hermanos, nos convertimos en sus hijos. Nosotros somos sus hijos desde que creemos en Cristo, y después de creer, mis hermanos, nos sellamos, pactamos con nuestro Señor por medio del bautismo. Somos sus hijos, y para sus hijos es su reino, mis hermanos. Eso sí está declarado en la palabra, que para quién es el reino, no es para todos. No es para todos. Vean, Juan 3:16, más primeramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La salvación es para todo el mundo. Dice, para que todo aquel que en él cree, y hay una connotación, la salvación es para todo el mundo, porque Cristo murió por todo el mundo. Pero no todos aceptaron a ese que vino a morir por todo el mundo. Mas todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para que pueda entrar al reino, para que tenga vida, debe venir a Cristo. Lucas 12, mis hermanos, vamos a la palabra. Lucas 12, versículo 32, dice de esta manera, mis hermanos. Nosotros somos sus hijos y para sus hijos es su reino. Dice la palabra en Lucas 12, 32. No temáis, dice, hermanos. No temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Aleluya, mis hermanos. Esta palabra está bonita. Cristo le está hablando acerca de los tesoros en el cielo. Por eso el Señor dijo, no hacer tesoros aquí en la tierra, donde el orín, donde la polilla corrompe lo que se acaba. La polilla acaba la madera, los gusanos se comen el cuerpo, todo eso, porque nuestro cuerpo es corruptible todavía. Pero dice la palabra que no debemos de temer, dice Cristo, manada pequeña, a nosotros nos está hablando. Voy a tomar otro que está en Mateo 6, pero ahorita voy a terminar este comentario. No temas, manada pequeña, dice Cristo, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Darles el reino. Y nos está hablando nosotros, mis hermanos.
aquellos que lo hemos aceptado, aquellos que nos hemos convertido en hijos de Dios. Para nosotros es su reino, para nosotros. Y vuelvo a decir, me pongo imparcial. No importa, hermanos, dónde vaya a poner el reino. No peleen, hermanos, doctrinas, puntos doctrinales. No, hermanos, no peleen eso. Donde el Señor nos quiera llevar, pero la palabra dice que será aquí en la tierra. Para sus hijos es su reino. No teman, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido, le ha dado el gusto, la satisfacción de darnos a nosotros el reino. Coherederos de la promesa, dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, 19, 21 dice de esta manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice el Señor, mis hermanos, para reafirmar que el reino, mis hermanos, depende de nuestro corazón. Claro que sí, pero si en tu corazón crece en Cristo y tu boca lo confiesa, como dice Romanos, dice, será salvo. Y el ser salvo, mis hermanos, está en el reino de Dios. Perseveremos para cerrar este tema, mis hermanos. Perseveremos. No desmayemos, hermanos, hasta obtenerlo. Perseveremos, mis hermanos. Perseverar. No desmayar para poder obtenerlo, mis hermanos. Y cierro la palabra con Mateo en su capítulo 5, versículo 1 al versículo 12. Mis hermanos, habla acerca de las bienaventuranzas, que es muy poderosa esa palabra, porque de aquí he sacado varios temas. Y hermanos, no nomás es bienaventuranzas, habla hasta de profecía aquí. Perseverar, no desmayar para obtener. 5 del 1 al 12, acerca de las bienaventuranzas. En la versión católica dice, en vez de decir bienaventurado, vean lo que dice felices. Wow, ¿por qué dirá felices? Porque en el reino de Dios solamente habrá felicidad, hermanos. Solamente habrá felicidad, mis hermanos. Mateo 5, 1 al 12, hablando de las bienaventuranzas, dice así Mateo, y después dice Cristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y habla Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Bienaventurados, Padre, son aquellos que sin ver hemos creído. Bienaventurados son mis hermanos y yo, Señor, al escuchar esta palabra, porque sabemos que nos reafirma nuestra fe. Bienaventurados, bendecidos somos, Señor, a saber que esta palabra también es para corrección, si hay cosas que tenemos que corregir, para poder entrar al reino de los cielos, al reino tuyo, Señor, que viene de los cielos y será, Señor, puesto en esta tierra, para que se cumpla, Señor, la profecía de Isaías y lo que también reafirmó Juan, que el reino de los cielos vendrá, Señor, y estará aquí en su aposento en la tierra. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor,
te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, y nos da, Señor, la oportunidad de comprender, Padre, la palabra. Gracias, Padre, porque en tu voluntad dejaste, Señor, que estuviéramos aquí para aprender, Señor, cosas que tenemos que aprender. En el nombre de Jesús, te adoramos y glorificamos tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tema doctrinal, mis hermanos, punto doctrinal número 15, acerca del reino de Dios. Es muy poco, acuérdense que son bosquejos que tenemos como ministerio, mis hermanos. Si fuera extensión, no, pues no acabaríamos en esta noche. Si fuera una extensión, nos tomaríamos varios días, varias horas, hermanos, hablando acerca de todo esto. Pero no es para hacerlo de esa manera, sino todo punto doctrinal que estamos poniendo en pantalla es lo que nosotros creemos. Obviamente hay explicación más amplia, mis hermanos, acerca de ello, pero es una base de lo que nosotros tenemos como ministerio. Tema doctrinal, mis hermanos, el reino de Dios. Aleluya, la gloria del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Y mis hermanos, estamos al pendiente el día de mañana, mis hermanos, con el punto doctrinal, número 16. Pero hoy, mis hermanos, fue el reino de Dios. Punto doctrinal número 15. El reino de Dios. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él se le ha dado toda la potestad, todo el imperio, todo el poder, todo el honor, le pertenece a Cristo. Me gusta la palabra de Crónicas para cerrar. Toda magnificencia es para nuestro Señor Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, mis hermanos, agradecemos a cada uno de ustedes que han estado aquí, mis hermanos. Dios les bendiga. Saludos, bendiciones. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya, mis hermanos.